Así que aquí estamos esperándolos. Pues espero de que el Ministerio ETAN se pueda, se pueda conectar, pueda subir, porque de eso se trata. De eso se trata, que nosotros dialoguemos. Para eso son estas transmisiones. Así que acá estoy, activo. Acá estoy esperando de que suban. Pero vamos a, vamos a hacerlo con documentos, no solo con palabras, con documentos. Así es que mis hermanos, pues hemos visto a este señor Pacheco y sus mentiras. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿me escuchas ahora? Sí, este es otro teléfono, sí se escucha. Ah, bueno, perfecto, perfecto. ¿De No, lo que pasa cuál? es que con el otro, pues definitivamente, no se Sí, escucha definitivamente. sí, algunos no creen, pues, pero yo no estoy aquí para que me crean. Lo bueno es decir la verdad, me crea quien me crea y quien no me crea, pues pregúnteme si me interesa. Eh, Usted es pastor, usted es No, simple creyente, evangelista, teólogo, simple creyente, arcángel, simple creyente. simple creyente. ¿Cómo se llama su iglesia? Perdón, ¿Cómo se llama su iglesia? fe y esperanza. Fe y Pentecostal. esperanza. Ujú. Pentecostal. ¿Usted es de lo que afirma que su iglesia viene desde el siglo primero? La iglesia solo puede venir del siglo primero, o sea, no existe otro tipo de iglesia. Pero me Fe y preguntaba, esperanza viene del sí, lo que siglo pasa es que, primero. claro, es que hay que hacer una distinción entre una iglesia en el sentido institucional y otra cosa en la iglesia en el sentido como movimiento eh, o herencia del judaísmo. O sea, hay que entender de que la iglesia no es algo que nace en el vacío. La iglesia es solamente una extensión de lo que llamamos el pueblo de Dios. O sea, el judaísmo, como Jesús le dice a la mujer samaritana, de los judíos viene la salvación. Y hay que entender de que el pueblo cristiano, o sea, los gentiles, nosotros hemos sido injertados, o sea, por medio de la obra salvífica y redentora de Cristo, ahora tenemos parte de las promesas que originalmente eran para Israel. Entonces, en ese sentido, hay que entender o hacer la distinción entre la institución o la iglesia como institución y la iglesia como cuerpo místico que siempre a lo largo de todos los siglos, todas las generaciones ha existido. Entonces, hay que hacer esa distinción muy importante. Esa distinción no está en la Biblia. Esa distinción nunca la enseñó la iglesia. Esa distinción, pues, no tiene peso porque no es, ni patrístico, ni bíblico, ni histórico esa distinción o definición que usted hace. Bueno, Porque te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. A ver, en el siglo I existían movimientos gnósticos como los docetistas que, digamos que en cierto modo, hoy en día heredamos ese movimiento. Es más, tenemos algunos evangelios gnósticos, tenemos movimientos gnósticos en la actualidad que dicen tener raíces en ese cristianismo primitivo. Es más, Antonio Piñero ha escrito un libro sobre el cristianismo perdido o los cristianismos derrotados, porque obviamente hay diferentes movimientos, digamos, heterodoxos al cristianismo ortodoxo que conocemos nosotros. Entonces, creo que es un error asumir de que porque algo sea históricamente o se pueda conectar históricamente a ese primer ciclo, significa que sea válido, porque hay cristianismos que obviamente no son ortodoxos, que son heréticos, como los cristianismos gnósticos. Entonces creo que no es necesario hacer una... A ver, ¿qué es verdaderamente la iglesia? Verdaderamente la iglesia es el cuerpo místico de Cristo en donde se conserva el mensaje original de Cristo. Eso somos nosotros, somos los discípulos de Cristo y estamos llamados a llevar el mensaje de Cristo. Entonces, en ese sentido,
la iglesia es aquel cuerpo que en la actualidad, aunque no haya una conexión histórica en el sentido institucional, sí hay una conexión con las enseñanzas y el mensaje original de Cristo. Eso es originalmente, o lo que debemos distinguir entre iglesia como institución e iglesia como cuerpo místico. Usted entonces cree, tiene eh, creencia doceta. No, le estoy poniendo un ejemplo de que si hoy en día hubiera un docetista y te dijera, mira, en el siglo I habían docetistas que creían lo mismo que yo, por lo tanto mi iglesia es una iglesia del primer siglo. Obviamente el hecho de que sea una iglesia o un movimiento que existió en el siglo I no le da validez. ¿Por qué? Porque su enseñanza es falsa. Entonces, realmente lo que garantiza de que algo se pueda llamar o se puede identificar como iglesia es el hecho de que conserve el mensaje original de Cristo. ¿Sí me entiendes? Esa es la gran distinción. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo ¿Por qué? porque la iglesia tiene una historia. Entonces, usted lo tiene que demostrar que su iglesia, no que tenga esa fe, porque cualquiera puede decir yo soy la iglesia porque creo eso, pero no es lo que yo diga, sino lo que yo demuestre. Ese es el punto y la carga de la prueba, si usted dice que es la iglesia que viene de allá, usted Bueno, lo tiene que demostrar. Si no Martín, lo demuestra, usted ok, lo dice, pero no lo puede te demostrar. hago una pregunta. Te hago una pregunta. Actualmente existen iglesias ortodoxas, iglesias orientales. Ellas dicen, y es más, ellas demuestran por medio de la sucesión apostólica, por medio de sus patriarcas, de que están conectados históricamente con la iglesia del primer siglo. Ellos no creen que el obispo de Roma sea infalible. ¿Cómo puedes tú, digamos que, demostrar de que tu perspectiva histórica es la verdadera, o sea, la iglesia latina, la iglesia romana, y no la perspectiva de ellos, si ambos están apelando a al mismo argumento, al argumento histórico? O sea, ellos dicen de que históricamente ellos conservan la tradición, las enseñanzas de Jesús y tienen una conexión histórica por medio de la tradición apostólica, por medio de la sucesión apostólica, y ellos dicen, mire, somos los herederos de los apóstoles y nosotros no creemos en la Inmaculada Concepción de María, no creemos en el purgatorio, no creemos en la infalibilidad del Papa. Entonces, ¿cómo haces tú para conciliar ese tipo de contradicciones? Mira que el argumento histórico no le favorece, en este caso, a los católicos. ¿Quién dice que no favorece? Yo te estoy mostrando una contradicción No, no. argumentativa. Usted no está mostrando, usted no está, es que para que usted me muestre que la Iglesia Católica no viene de Cristo, usted me tiene que dar el acta de nacimiento de la Iglesia. Ahora que los ortodoxos hayan cambiado, porque los ortodoxos sí buscaban en el siglo V buscaban aprobación de la sede de Roma. En el siglo noveno, antes del cisma, buscaban aprobación. En el siglo XIII, después del cisma, firman un tratado de obediencia ciega a Roma y a la no, o sea, No. no. Usted me puede mostrar un documento que diga de que no se suscriben a un tratado de obediencia ciega a Roma. Tiene que ser un concilio ecuménico para poder que tenga validez. Un documento, existen documentos de mil índoles, pero al fin de cuentas, la iglesia ortodoxa se rige por medio de los concilios ecuménicos. No existe un concilio Ahora ecuménico. tuvieron participación y si ellos firman, quiere que le muestre. No, no, te estoy Le voy a preguntando a ti, mostrar. o sea, No, la pregunta, te estoy es que no mostrando es lo una que, contradicción histórica a tu argumento. no, señor. No, no, no. ¿Sabe una cosa? Yo no le he mostrado, todavía no le he mostrado evidencia. ¿Cómo puede decir que no si no he mostrado evidencia? No, no, amigo, yo no estoy pidiendo evidencia, le estoy pidiendo que concilie una contradicción. Mira, les voy a explicar a las personas que nos escuchan. No, Número permítame, uno, tú no, argumentas. permítame. Ya le escuché. Yo le puedo leer y yo sé la situación de cómo, cuáles son las iglesias que tienen, sucesión apostólica. Ajá. La sucesión apostólica la tienen los ortodoxos también. ¿Por qué? Porque
Pues los apóstoles fueron a evangelizar a diferentes lugares. Entonces, eso anula que la iglesia de Roma tenga sucesión apostólica. No, yo no dije eso. Pero eso es lo que está diciendo. Claro que sí. Eso es lo No, que mira, está diciendo. no, escúchame nuevamente para que las personas que escuchan entiendan. El argumento tuyo es el siguiente. Tú quieres hacer una conexión obligada entre la historia de la iglesia y la verdad de la iglesia. Yo te demuestro de que no. ¿Por qué? Porque los ortodoxos también tienen una línea cronológica que los conectan con la iglesia primitiva, pero a pesar de eso no tienen las mismas convicciones doctrinales o teológicas de la iglesia de Roma. Entonces tú estás en la obligación de hacer una conciliación. ¿Por qué? Porque históricamente tienen vínculos con los apóstoles, tienen tradición, tienen magisterio, pero a pesar de eso no creen en lo mismo. Eso demuestra de que la conexión histórica, la tradición y el magisterio o la sucesión apostólica no es garantía de poseer la verdad. ¿Por qué? Porque ellos, aunque tienen todo eso, no creen en lo mismo que tú. Y por Oiga, obvia razón, por principio de no contradicción, no pueden creer, no pueden ser ambas cosas oiga, verdaderas. no, eso es lo que usted piensa. Ahora, ¿cuál es el querer? Y no ha mostrado evidencia de nada. O sea, le voy a decir algo. Cuando vaya a decir algo, susténtelo, susténtelo. Porque, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el querer de Jesús? ¿Un solo pastor o 5 cabezas? ¿Será que es un mismo líder para los ortodoxos? ¿A qué se refiere? La cabeza de la iglesia es Cristo, lo dice el mismo apóstol Pablo. Cristo, la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia o el pastor de la iglesia, ¿quién es? Cristo. ¿Y Cristo deja un pastor, sí o no? Dejó pastores, 12 discípulos. Eh, yo pienso que usted está siendo honesto. Lo único es que tiene ignorancia. Porque si nosotros, sí, se lo voy a mostrar. ¿A quién le dijo apacienta mis ovejas? A todos. Pablo también se lo dijo a los diáconos en Hechos de los Apóstoles. Ellos están obligados, llamados a apacentar la grey del Señor. O sea, ¿A apacentar quién es, a quién se lo dijo Jesús? mira, obviamente tú vas a citar versículos de la Biblia, pero los vas a sacar de contexto. El apóstol Pablo también llamó a los obispos en Hechos de los Apóstoles a que apacienten a la grey que el Espíritu Santo les había entregado. O sea, la labor de pastorear, pues como dice su nombre, es ¿A casualmente eso, es dónde? pastorear la iglesia. Vamos, no, es que esto tiene que ser serio. Usted dice fuera de contexto. No lo he leído, Sí, porque señor. No lo he leído. Lo voy a leer. Lo voy ya a sé para leer. dónde vas. Es que tú no has conciliado todavía el problema que te pongo yo. Señor, O sea, tú me estás haciendo, dando un argumento histórico y yo te estoy demostrando que ese argumento no es válido. señor, le estoy hablando de Biblia, ¿sí o no? Ahora el Sí, yo te estoy argumento, hablando de yo ya historia. Estamos hablando de historia. Estamos hablando de historia primero. no, es que usted no ha dado absolutamente nada de historia. Usted no tiene un conocimiento porque ¿Cómo que no? yo no le he dicho que los ortodoxos no tienen sucesión. Por eso, entonces, explíqueme, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿Tienen sucesión apostólica, sí o no? Entonces, ¿por qué no creen lo mismo? Eso demuestra Ya, de que la conexión histórica no es ya le suficiente voy para a garantizar la mostrar. verdad del Evangelio. Ya le voy a mostrar, pero en este momento mi punto es que los ortodoxos son autocéfalos. ¿Sí o no? La iglesia primitiva era autocéfala, igual que la iglesia primitiva. No, La iglesia de señor. Roma era, sí, No, señor. no, 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 no. No es así. ¿Por qué no era autocéfala? Porque si usted ve en el concilio de Jerusalén, allá suben, no. ¿Dónde sucedió el conflicto? ¿En qué? Explica y te demuestro No, lo no, no, contrario. le estoy Te vas a dar cuenta preguntando. de que te vas a dar cuenta de quien dirigió el concilio fue Santiago. No, Dale. no le estoy preguntando eso. Sea serio, sea serio, No, dale. Da tu sea argumento. serio. Yo le pregunto, Da tu ¿cómo? argumento, dale. No, yo le estoy preguntando, ¿dónde se dio el conflicto pues
que generó el concilio, ¿dónde se dio? No, claro, claro. O sea, tú me estás hablando referente al problema del tema de la circuncisión y Pablo, juntamente con sus ayudantes, suben a solucionar este problema. Y claro, y tú vas a tratar de mostrar un argumento, pero dale. Y luego seguimos sobre el diálogo. Igualmente estás saltando de tema a tema. Tú no has podido todavía No, explicarme. no. ¿Dónde sucedió el concilio? ¿Dónde, De perdón, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. dónde sucedió el problema? ¿Dónde sucedió el problema? No, no recuerdo. Algunas comunidades cristianas, no recuerdo el momento dónde era. Era una sede, señor. Era una sede donde sucede el problema. No, Fue en una sede. no, el problema de los judaizantes fue de forma general en muchas iglesias. Incluso Fue, Pablo escribe en sus señor. cartas. No, hermanos, vean cómo él, en su falta de conocimiento, tira para acá y tira para allá. La pregunta es que usted no sabe que el problema se dio en una sede que se llama Antioquía, señor. En una sede que se llama Antioquía. ¿Por qué Antioquía? Si usted dice que era autocéfalo, ¿por qué tuvo que subir a Jerusalén? Porque ahí Ahí estaban los usted, apóstoles. Ahí y estaban no los que eran apóstoles. autocéfalos, y no que eran autocéfalas. Autocéfalas significan de que tienen autoridad inherente. Obviamente la autoridad que tenía Antioquía la tenía por Pedro. ¿Y dónde estaba Pedro? En Jerusalén en ese momento. Si usted Antioquía. estudiara, usted supiera que Pedro estuvo ir y venir de Roma 25 años. Entonces a Pedro se le invita a subir a Jerusalén porque fue un problema que algunos de Jerusalén van a Antioquía sin envío de los apóstoles. Entonces, si usted me dice, y autocéfala significa una sola cabeza, una sola cabeza. ¿Qué ¿Quién era la significa? cabeza de Antioquía? ¿Quién era la cabeza de Antioquía? ¿Quién era? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Por eso, ¿quién era la cabeza de Antioquía? Señor, señor, vamos a terminar esta idea. Vamos a terminar esta idea No, porque pero es que responde es primero. fácil. ¿Quién era la Señor, cabeza? ¿Quién era la señor, cabeza de Antioquía? señor, hermanos, vean de que él no tiene coherencia en lo que él está hablando. Usted no tiene coherencia. ¿Por qué me fui por este punto? Porque usted dijo que la iglesia era autocéfala. Entonces, yo yo le dije que la iglesia, Céfala es una palabra griega que significa cabeza. ¿Cuál era yo la lo cabeza de sé, Antioquía? yo lo sé, sí, yo lo Pues sé. respóndame. ¿Y Entonces, dónde estaba la cabeza? permítame, ¿cuál es el Se está problema? confundiendo. Bueno, dale. No, ¿cuál es el problema? Y yo lo voy a ubicar acá. ¿Por qué no fuimos al área bíblica? Para demostrarle que la autocefalía no es el querer de Jesús. Luego vamos a pasar al área bíblica, al área patrística. Luego vamos a pasar. Entonces, si Antioquía hubiera tenido la capacidad de resolverlo, no hubieran subido a Jerusalén. Ahora yo le voy a mostrar el querer de Jesús. Jesús es el buen pastor. San Eso no Juan, es autocefalía. Eso no es autocefalía. ¿cómo? Cefalía no es que vayan a tomar de forma. Autocefalía no significa que vayan a tomar decisiones de forma voluntaria. Para eso existen los No, concilios. no, es que usted no está entendiendo. Autocéfalo y revise los conceptos, es que cada sede no tiene autoridad Jurisdicción. en la otra, no tiene autoridad Jurisdicción. en la otra. Eso Ajá. es autocéfalas, que cada una se dirige o tiene jurisdicción, como usted lo ha dicho, en su localidad. Ahora, vamos a ver, Lo administrativo, lo vamos, administrativo. vamos, vamos a ver cuál es el querer de Jesús. Jesús dice, yo soy el buen pastor en San Juan 10:11.
yo soy el buen pastor. Pero luego en San Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas a las cuales tengo que llamar y será un solo rebaño bajo un solo pastor. Entonces, ese es el querer de Jesús. El querer de Jesús no es tener 5 pastores. Entonces usted dice, porque el mandato de dejarlo de pastor se lo dijo a todos. Le voy a mostrar San Juan 21, a quien le dice, apacienta mis ovejas. San Juan 21, y usted dijo de que no, y lo sigue manteniendo, que no Eso se no, lo dijo a Pedro. sí, o sea, se lo digo a Pedro, mentiroso. O sea, sí, sí se lo dijo. Yo digo es que es una mala interpretación. Es sacando de contexto un versículo, porque Pablo también llama a los obispos a que apacienten la red del Señor. Óigame. Usted dice que yo estoy sacando fuera de contexto o dando mala interpretación cuando lo que estoy haciendo es leyendo. Y se lo voy a leer. Eso, Y me leer dice, significa interpretar, y interpreta mal. O sea, usted lee, luego interpreta. leer significa interpretar. Leer es interpretar. Leer exige interpretar, leer exige interpretar. Usted dijo significa interpretar. Claro, se sigue. Si yo leo, significa que interpreto mentalmente y No. luego, claro. No, señor, yo lo voy a leer y usted dice está interpretando. No, leer no Sí, es interpretar. previamente, Vamos a claro, ver, previamente te dio una explicación. no, pues eso es posterior. Si a mí me dicen, léame este texto, yo lo voy a leer y me siento. ¿Dónde interpreté allí? Lo que voy a hacer ahora, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿A quién le está diciendo? A Pedro, pero ¿por qué se lo dijo? ¿Y dónde yo he interpretado? Eso es lo que digo. Previamente, usted me quiso hacer una conexión. Me preguntó a quién Jesús le dijo de que apacentara sus ovejas. Yo le Obviamente pregunté, no, pero Lo que yo ya conozco, pasa, lo que ya conozco ese pasa argumento. Lo que pasa es que a ustedes les afecta esto. ¿Cuál es el problema? Que Jesús dejara, porque por eso le leí San Juan 10:16, habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. ¿Cuál es ese pastor? Para ¿A mí quién Jesús. deja? ¿A quién lo deja? Jesús es el buen pastor, pero él deja un pastor para sus ovejas. Esa es su interpretación. Esa No es es su interpretación. Señor, usted está leyendo acá o no puede ¿Quién entender es el que buen le pastor? dice, ¿Quién es ¿qué el le buen dice? pastor? Jesús, ¿Y quién dio la vida por sus ovejas? Jesús. Entonces, ¿qué más ¿De conexiones quién quiero son las hacer? ovejas? Son de Jesús. Él es ¿Y el buen a pastor. quién dejó para pastorear? A los apóstoles, por eso tuvo 12 discípulos, ¿Me 12 puede tribus de leer, Israel. me puede leer usted el 16, San Juan 21:16? No tengo Biblia acá en ese momento. No tengo Biblia. Volvió a decirle Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? De Jesús. ¿A quién le dijo, pastorea mis ovejas? Al apóstol Pedro, porque se lo dijo a todos los discípulos también después. Pablo lo dice, o sea, le puse el ejemplo en Hechos de los Apóstoles. Señor, yo no sé ustedes, cuál es la manía de negar. Aquí vemos que deja al frente a Pedro. Por eso Ahí no se muestra eso. ¿Cómo? Ahí no dice eso. Es una interpretación suya. Lo deja Ahí no al dice frente que de sus ovejas, lo deja como no, pastor. Y dice, no. habrá un solo rebaño. ¿Cuántos rebaños son? Pero eso lo dice mucho atrás. Eso lo dice mucho atrás.
Y ese rebaño se refiere, mire, es tan simple, es tan fácil de demostrar ese argumento suyo tan falso, que él solamente está haciendo lo que sería la conexión entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Él dice, otras ovejas tengo fuera de este redil, que es necesario que vengan. Está haciendo referencia a qué, a que la casa de Israel ahora se iba a abrir puertas por medio de la obra salvífica y redentora de Cristo y Y iba a tener la apertura. usted está inventando el agua tibia. ¿No? ¿Quién es el buen pastor? ¿A quién constituyó? Señor, entonces lo que él está hablando de su iglesia, por eso Efesios 2 del 11 al 18 dice, pues que ha sido derribado el muro divisorio de los dos pueblos, ha hecho uno. Entonces, ¿qué cree usted que está enseñando? Si eso yo lo manejo. Ahora le pregunto, Jesús deseaba la autocefalía o tenía que ser una sola iglesia, un solo pastor. No, es que una sola iglesia y un solo pastor no significa la visión que tiene usted, esa cosmovisión de que todos tienen que creer y sujetarse a una persona. No, eso es una idea que ni siquiera en el judaísmo existía. Eso es su idea, pero no, si usted lee el pasaje, es claro, las ovejas de Jesús tienen un solo pastor y a él le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora le voy a leer, esto pues yo creo que a usted ya se lo leí, que con la iglesia de Roma tienen que estar necesariamente de acuerdo las demás. Y yo sé, ¿cómo? Es mentira. No, yo no sé usted por qué salta de argumento en argumento. O sea, su pregunta inicial era que yo demostrara mi conexión histórica de mi iglesia. ¿Sí? Yo le demostré que la conexión histórica no puede darse de forma institucional porque eso demuestra de que los ortodoxos se contrarían con los romanos. No, usted eso no ha demostrado. Es que usted ha dicho una cosa es decir y otra es demostrar. Usted no ha demostrado. Usted ha dicho que no se tiene que demostrar. Y yo le voy a demostrar de que sí lo decía Tertuliano. Yo se lo voy a demostrar. Entonces, ¿a quién le voy a creer? A usted, que usted no puede demostrar que es iglesia de Jesús solo porque usted lo dice. ¿Cómo? ¿Tertuliano era infalible? ¿Usted es infalible? No, entonces ¿por qué va a creer en él y por qué no va a creer en mí? Porque son datos, señor, de cristianos del segundo siglo. Entonces, ¿por qué no creen la apocatástasis de Orígenes? Porque son datos. Ahora usted está cambiando. Yo le voy a demostrar al menos en qué baso mi postura. Y yo le voy a leer. ¿Por qué basa mi postura? Usted no me ha respondido, amigo. No, usted no basa su postura. Usted basa su postura en una idea. Escúcheme. Bueno, de todos modos, le voy a dar, perdón, le voy a dar. Usted no me respondió mi pregunta. Usted me pregunta a mí, yo le respondo y usted nunca me responde. Le voy a dar, claro que sí, le voy a dar datos, por eso lo silencié, porque necesito darle datos. Porque si no, los dos estamos hablando. Le voy a leer. Yo le quiero leer. Porque entonces, ¿cómo hago? Señor, porque usted habla sin datos, yo quiero dar datos. Yo voy a leer y luego usted me da los datos. Usted me da muestras. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Sí está de acuerdo? Bien. Vamos a leer. Aquí, mis hermanos, no es lo que yo diga o lo que él diga, sino lo que uno demuestre. Y escuche de que sí tenían sucesión. Eso nosotros no estamos en contra. Y voy a mostrar los concilios donde se suscriben una unímoda obediencia a la Iglesia de Roma. Dice, sería muy largo un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias, hablando de las iglesias apostólicas que tienen sucesión.
Por ello indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todos, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Tienen una tradición que arranca de los apóstoles y llega hasta nosotros en la predicación de la fe a los hombres, a través de la sucesión de los obispos. Así dice, en efecto, con esta iglesia romana, a causa de la mayor autoridad de origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia, es decir, los fieles de todas partes en ella, siempre se ha conservado por todo lo que vienen de todas partes, dice. En efecto, los apóstoles, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron a Lino el cargo episcopal de su administración, y de este Lino hace mención Pablo en la carta de Timoteo. A este le sucedió Anacleto, y después de este, bueno, y ahí sigue. Entonces, no es lo que yo diga, y yo no he negado la sucesión de los ortodoxos. Ahora que usted diga, no, es que no puede ser la de Cristo, porque también están los ortodoxos y no creen igual. Si ellos no creen igual, si ellos no creen en los mismos dogmas, pues que se pueden, por ejemplo, se pueden ir desarrollando o promulgando, aunque en un tiempo, como vemos, la Inmaculada Concepción, por ejemplo, lo creía ya Orígenes. Entonces, hasta este momento ya le mostré que es válido que los ortodoxos tengan sucesión. La Iglesia de Roma tiene sucesión y dice que a esa, decía San Irineo de León, que nace en el 130, con esa deben de estar necesariamente las otras, pero esas pues que son iglesias apostólicas. Le escucho. Ahora muéstreme usted por qué usted no puede, por qué usted no tiene que tener sucesión apostólica Bueno, o el argumento es muy históricamente. simple. El argumento es muy simple. A ver, el católico por lo general va a tratar de argumentar de que ellos poseen la verdad del Evangelio en el sentido de que tienen una conexión histórica y una sucesión apostólica que en cierto modo los validan. Yo demuestro simplemente, eso es evidencia histórica, cualquier persona puede meterse a internet e indagar cuáles son las creencias de las iglesias ortodoxas, las cuales sí tienen la misma sucesión apostólica, tienen una misma tradición, tienen mismos padres de la iglesia, padres apostólicos, tienen una línea histórica completamente hasta 1054 igual, pero a pesar de ello no creen en lo mismo. ¿Eso qué demuestra? Ojo, eso no quiere decir que el una sea falsa y la otra verdadera, o que las dos sean falsas o que las dos sean verdaderas, no. Eso demuestra de que la sucesión apostólica, la tradición, una línea cronológica que conecte su institución, no garantiza la verdad del Evangelio. Es simple. O sea, si ambas dicen poseer sucesión apostólica, ambas dicen poseer tradición de los apóstoles, dicen tener magisterio y todo lo demás, deberían creer lo mismo, porque al fin de cuentas están apelando a esos garantes o a esos, digamos que, elementos para garantizar la veracidad de su evangelio. Pero es evidente de que no creen lo mismo. Eso demuestra de que no es una garantía. ¿Por qué? Porque si fuera garantía, los ortodoxos deberían creer lo mismo. Eso es suficiente para desmontar esa idea. Ahora, ¿qué verdaderamente nos interesa a nosotros? ¿Tener una conexión histórica o tener las creencias históricas de Jesús? O sea, el evangelio verdadero es verdadero de forma inherente. O sea, una verdad es verdad independientemente de si se ha llevado de forma por herencia o se ha llevado de forma por sucesión apostólica. Verdad es verdad y mentira es mentira. Entonces, lo que podemos apelar nosotros desde nuestra cosmovisión protestante es que las escrituras poseen y han heredado ese mensaje fiel y fidedigno. Y a partir de ahí podemos nosotros comenzar a estudiar y podemos verdaderamente rastrear las enseñanzas originales de los apóstoles y de Jesús. Por lo demás, solamente vamos a tener esas contradicciones históricas de una iglesia que dice que la Virgen María nació sin pecado concebido y otra dice lo contrario. Una va a decir de que el apóstol o el obispo de Roma es infalible, la otra va a decir lo contrario. Una va a decir de que
la Pascua o, perdón, la Semana Santa se debe celebrar en una fecha y la otra va a decir lo contrario. Entonces, ese tipo de problemáticas demuestran de que no es necesario o de que no garantiza, perdón, la veracidad del mensaje del Evangelio, tener sucesión apostólica, tener tradición, tener este magisterio. Eso demuestra, es mi argumento, eso demuestra de que no es necesario eso o de que ni siquiera eso garantiza la veracidad del Evangelio. Eso es lo que quiero Bien, decir. bien, hermanos, lo que yo dije se está cumpliendo acá. Nosotros vemos como una persona, por saber que su iglesia es falsa, que no es fundada por Jesús, lo que se pone, mis hermanos, es hablar contra la veracidad. Ahora dice, porque los ortodoxos y los católicos romanos no están de acuerdo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ese es su argumento? Entonces, Este es su yo le argumento. preguntaría, yo le preguntaría, ¿están de acuerdo? Ellos están de acuerdo, la Babel está de acuerdo, están de acuerdo con los unicitarios, con los trinitarios, con los dualistas. Entonces, él dice que con la escritura hay verdad y hay unidad. ¿Es en serio que él quiere demostrar que su denominación sí es la verdadera, porque ellos tienen la doctrina correcta? ¿Cuál doctrina correcta? Si son millones, si son No, millones y están en contraposición, todos están en contraposición. Ahora, el hecho de que quizás en algunos puntos los ortodoxos no estén de acuerdo, no, señor, yo le escuché, sea educado y silencie su micrófono, por favor, porque si usted no lo silencia, no se me escucha bien. Eso le pido de favor que lo silencie. Gracias. Entonces, yo voy a mostrar cómo hubo un problema de la filioque con los ortodoxos y ese fue un motivo, además de motivos políticos, por lo que se dio el cisma. Pero ¿será que los ortodoxos ahora creen en la filioque? Sí, pero un tiempo no creyeron en la filioque. No creyeron en la filioque. Pues en ese concilio, yo lo voy a buscar, en ese concilio, ellos se adhieren a la filioque y se adhieren también a lo que es el primado del obispo de Roma, que ahora le dan un primado de honor. Ahora ya no es jurisdiccional, pero sí después del cisma ellos le dan la primacía jurisdiccional a Roma. Así es que por eso, mis hermanos, es importante que nosotros estemos atentos. Y gracias a Ministerio ETAN, gracias que él nos mostró, cómo pues lo que yo estaba diciendo es verdad. En la incapacidad de mostrar su iglesia en la historia, porque sabemos que ellos empiezan en 1906, dicen, no es que nosotros tenemos esa fe. Para mostrarlo, se tiene que mostrar en la patrística, en la Biblia y en la historia. Y usted no se puede quitar el peso de la carga. Que usted diga, a nosotros tenemos la verdad, nosotros leemos la Biblia, esa Biblia que es la Iglesia Católica, quien la compila, quien se la da al mundo, eso no lo puede, eso él no lo puede, pues, ocultar. Le quiero dar, dice el Concilio de Sárdica en el año 343-344, sobre el primado del romano pontífice. Ocio, dice, obispo, dijo,
También dijo esto, que un obispo no pase de su provincia a otra provincia donde hay obispo, a no ser que fuera invitado por su hermano, no sea que parezca que cerramos la puerta de la caridad. También ha de proveerse otro punto, si acaso en alguna provincia un obispo tuviera pleito contra otro obispo, hermano suyo, de ninguno de ellos, llame obispo de otra provincia, algún obispo hubiera sido juzgado en una causa y cree tener buena causa, para que el juicio se renueve, si va a otro, si a vosotros place, honremos la memoria del Santísimo Apóstol Pedro, por aquellos que examinaron la causa de los obispos que moran en la provincia próxima, dice. Escríbase al obispo de Roma y si el juzgare ha de renovarse el juicio, dice, y señale jueces. Entonces aquí vemos que se acudía a Roma. Vamos a ver, las iglesias orientales siempre buscaron el oficio de Roma. San Bonifacio, año primero, 418-422, del primado de Roma, dice, ya que la ocasión lo pide, repasad si les place las sanciones de los cánones, hallaréis cuál es, después de la iglesia romana, la segunda iglesia, cuál es la tercera. Con ella aparece distintamente el orden de gobierno de la iglesia. Los pontífices de las demás iglesias reconocen, no obstante, forman parte de una misma iglesia y de un mismo sacerdocio, y que una y otro, sin menoscabo de la caridad, deben sujeción alguna a la disciplina eclesiástica, dice. Dice, nadie osó jamás, dice, poner sus manos sobre el que es cabeza de los apóstoles y a cuyo juicio no es lícito poner resistencia nadie. Jamás se levantó contra él, sino quien quiso hacerse reo de juicio. Las entredichas grandes iglesias conservan por los cánones sus dignidades, la de Alejandría y Antioquía. Las tienen reconocidas por derecho eclesiástico, guardan, decimos, lo establecido por nuestros mayores, siendo deferentes en todo y recibiendo en cambio aquella gracia que ellos, en el Señor que es nuestra paz, reconocen debernos. Pero ya que las circunstancias lo pidan, hay que probar con documentos que las grandes iglesias orientales, en los grandes problemas en que es necesario mayor discernimiento, consultaron siempre la sede romana cuantas veces la necesidad lo exigió. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice el Papa San Bonifacio del 418 al 422. Le cedo el paso, le cedo la palabra para que usted argumente y muestre realmente que las iglesias evangélicas todas tienen la verdad y todas creen en la unicidad o en la dualidad o creen en la Trinidad, que eso es un mito, demuéstrelo. Bueno, voy a responder de forma fácil y simple. Número uno, usted me cita concilios no ecuménicos, me cita el concilio de Sárdica. Entienda lo siguiente, las iglesias orientales se rigen de forma conciliar a los 7 concilios ecuménicos más importantes. Si usted se va a apelar a concilios que no son ecuménicos, va a encontrar una cantidad de contradicciones muy grandes. Número dos, si se quisiera demostrar la supremacía o la autoridad del obispo de Roma, esperaríamos de que el obispo de Roma haya sido el que diera solución a las discusiones que existían sobre la Pascua, de qué días se debían celebrar. Eso demuestra de que no se solucionó y el Papa no tuvo la autoridad ni, ese lugar para solucionar esa discusión que existía. Igualmente, en el presente existen discusiones teológicas entre ambas iglesias y el Papa no puede tomar el lugar ni la posición para solucionar esas problemáticas doctrinales y dogmáticas. ¿A qué quiero llegar con todo esto? De que, escúchenme bien, los católicos que están en el en vivo, lo que yo quiero demostrar no es que mi iglesia sea verdadera, porque partimos de cosmovisiones diferentes. La iglesia católica sostiene de que ellos garantizan su mensaje o la veracidad de su mensaje por medio de la historia, la tradición, el magisterio, la sucesión apostólica. Yo acabo de demostrar históricamente de que eso no es garantía. ¿Por qué? Porque los ortodoxos también poseen esos mismos elementos y no llegan a las mismas conclusiones teológicas. Eso es inmediatamente lógico, es una consecuencia lógica. ¿De qué? De que esos elementos no garantizan el mensaje. Entonces, ¿cuál es la cosmovisión protestante? Escúcheme, la cosmovisión protestante. Número uno, en nuestras denominaciones no existen personas
infalibles. Por lo tanto, lo que crea X denominación o X persona no es vinculante para todo el protestantismo como tal. Eso es algo personal de cada denominación y cada quien tendrá que dar cuentas a Dios. Número dos, nosotros partimos de la infalibilidad de la Escritura. Nosotros creemos de que verdaderamente el mensaje de forma explícita o implícita se encuentra en la Escritura y esa es la regla y garantía del mensaje fiel y fidedigno del cristianismo. Entonces, la base epistémica para que los protestantes podamos acceder a la verdad, ojo, no siendo que la tengamos, ¿por qué? Porque a la hora de interpretarla nosotros somos falibles, pero que de forma inherente, material, se encuentran las Escrituras. Tenemos la garantía del Espíritu Santo de que nos orienta, nos guía, de que nos dirige, pero de forma general tenemos doctrinas fundamentales, por ejemplo el credo de los apóstoles. El señor Barrientos simplemente lo que hace es empozar el pozo, metiendo acá a los testigos de Jehová, a los unicitarios, metiendo a las denominaciones o a las sectas que claramente no hacen parte de la herencia de la reforma protestante. Entonces creo que algo anacrónico y algo absurdo querer yo meter aquí a esas personas, es como yo meter a, no sé, a un teólogo que sea heterodoxo como Hans Kuhn y querer que él represente toda la doctrina católica. Es algo que no tiene nada ni razón de ser. Entonces yo con esto quiero demostrar simplemente de que la herencia, el mensaje fidedigno del Evangelio se encuentra en las Escrituras y que la tradición, el magisterio, la sucesión apostólica, que ambas iglesias dicen poseer, no les garantiza la veracidad de su mensaje. ¿Por qué? Porque ambas creen y se contradicen en verdades fundamentales. Estamos hablando de dogmas. Y eso significa de que desde la cosmovisión católica el ortodoxo está rechazando un dogma vinculante para su fe y que es necesario creer para ser salvo, y por el otro lado tenemos a los ortodoxos que creen exactamente lo mismo, que ellos creen cosas que son heréticas desde su cosmovisión. Entonces, la cosmovisión protestante en ese sentido es más lógica. ¿Por qué? Porque solamente atribuimos la veracidad y la garantía y la infalibilidad a la Escritura. ¿Qué pasa? Nosotros obviamente somos seres falibles y dado que somos falibles, interpretamos y erramos, pero que al menos tenemos la noción o entendemos de forma clara de que la infalibilidad se posee de forma material en la Escritura. Obviamente nosotros tenemos verdades fundamentales, tenemos los credos históricamente aceptados en el cristianismo. El credo apostólico es un credo que de forma general las iglesias de origen reformado o las iglesias de la protesta, de la reforma protestante, obviamente a las históricas se suscriben a ellos. Entonces, usted querer acá meter a, no sé, a gnósticos, a unicitarios, a testigos de Jehová, a arrianos, es algo absurdo. O sea, eso no tiene razón de ser, simplemente estaba envenenando el pozo. Entonces, una persona académicamente seria no va a hacer ese tipo de burradas, como se podrían decir. Entonces, es algo simple de demostrar lo que usted Bien, está... bien. Mis hermanos, él dijo, ahora dice que es reformado. Ahora dice que el reformado, pero él dijo, usted está diciendo, señor, no puede meter a esas sectas en los reformados. Usted está diciendo, eso es lo que usted está diciendo, no mienta. Y usted Esas reformas es, y de historia, y de, historia de la reforma protestante. usted no es reformado. Usted mismo dijo que era pentecostal. Entonces, no nos quiera ver la cara porque usted no es reformado. Estudie Señor, para saber qué es eso. Ahora, dice que no hay infabilidad. Dice que en la Iglesia Católica no hay infabilidad. Entonces, en ellos sí, porque ellos con la lo que pasa Biblia, es poco con, nivel de deje señor, ¿cómo hablar, se le ocurre? señor, Dije todo lo deje contrario. hablar, Está señor, mintiendo. deje Está mintiendo hablar. vulgarmente. Deje hablar. Yo lo dejé hablar a usted y usted estaba mintiendo. Deje hablar. Ahora, yo di un documento de un papa que dice que siempre buscaban a la iglesia de Roma. Voy a leer antes de darle sus pacatazos. Ya mostré que él se mete en ese costal de decir somos reformados. Los reformados aquí, los reformados allá. Y usted mete a esas sectas heréticas. Su secta es herética también. Le voy a leer. Dice el diccionario de Papas y Concilio, dice, Florencia, el 26 de febrero de 1439, después del cisma, se reanudó el concilio, sesión 18. En la iglesia de Santa María Novela se dedicaron 8 sesiones. Al filioque. Aquí
Este fue un problema del cisma porque los ortodoxos no creían en la filioque, que era la procedencia del Espíritu Santo. Ya le vamos a preguntar, en la que destacaron el dominico Juan de Montenero por los latinos y Marcos Eugénicos por los griegos. Las intervenciones del patriarca de Constantinopla y de Besarión de Nicea facilitaron entre los griegos que se llegara a un acuerdo, sin olvidar las actuaciones del emperador de Bizancio, que era partidario de la unión. Después de diversos retoques y correcciones, se aprobó el decreto de unión y fue firmado el 5 de julio por el Papa y el emperador, 8 cardenales, 2 patriarcas, 60 obispos latinos y 20 griegos, excepto Marcos Eugénicos y el obispo Staurópolis. Al día siguiente, en la solemne misa de pontifical oficiada por Eugenio IV, fue leída la bula Laetaruntur Caeli sobre la unión. Terminada la Eucaristía, se leyó por el cardenal Cesarini el texto latino del decreto, y después el cardenal Besarión hizo lo propio con el texto griego. En el decreto se definía la procesión del Espíritu Santo. Este fue un problema de que en ese momento no habían creído los ortodoxos y la iglesia con sede en Roma sí. Luego se afilian los ortodoxos y se va acercando la postura, dándole la razón a la sede de Roma. Dice: terminada la Eucaristía, se leyó por el cardenal Cesarini el texto latino del decreto, y después el cardenal Besarión hizo lo propio con el texto griego. En el decreto se definía la procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo, porque los ortodoxos creían que el Espíritu Santo solo provenía del Padre y no del Hijo, y la Iglesia Católica Romana sí. Entonces, en el decreto se definía la procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Se reconocía el primado del sucesor de Pedro como la cabeza de la Iglesia Universal, como la cabeza. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice el diccionario de Papas y Concilio. Entonces, dice la existencia del purgatorio y la validez de los sufragios por los difuntos, así como la validez del pan ácimo o fermentos para confeccionar la Eucaristía. Eso se dio el 26 de febrero de 1439 en el Concilio de Florencia. Ahora quiero leer otro concilio, dice, del segundo de León. El 24 de junio llegaron los embajadores griegos que eran portadores de una carta de Miguel Paleólogo para Gregorio X. Esta embajada estaba presidida por el logoteta Jorge Acropolita, el antiguo patriarca de Constantinopla, Germán III, y el metropolitano Teófanes de Nicea. Estos embajadores manifestaron su adhesión y omnímoda obediencia a la fe y al primado de Roma. El 29 de junio, durante la misa, se cantó en latín y en griego la epístola, el evangelio y el credo con el filioque. Esto fue en 1274 y se suscriben los ortodoxos y firman un tratado de omnímoda obediencia. Que usted no coma de eso no me interesa, pero eso fue en el segundo concilio de León, después del cisma. Ahora vamos a darle sus pacatazos. Dice, ellos creen en la infalibilidad de la Escritura, pero si la infalibilidad de la Escritura no es en sí sola, sino es unida al magisterio. Porque la Escritura, y se lo voy a probar con la Biblia, porque hay mucho, y le voy a dar textos bíblicos donde con la Biblia que usted dice que es infalible, personas falibles engañan. Se lo voy a mostrar, y ese es el caso
de ustedes. Vamos a leer lo que dice Gálatas 1, Gálatas 1, 6. Dice: estoy maravillado que tan pronto se han alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo y se pasen a un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa Biblia en manos de un ignorante se convierte en arma para la apostasía. Mas si alguno dice, o un ángel del cielo les trae otro evangelio diferente, que sea maldito. Ahora vamos a ver la postura de Pedro. La postura, pero primero quiero mostrar un argumento que utilizan para la sola escritura. Vamos a ver lo que dice Hechos 17, mis hermanos. Y vamos a ver, aquí estamos desmontando lo que con la Biblia ellos dicen tener la verdad. Vamos a ver lo que dice Hechos 17:2. Dicen: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basado en la Escritura, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema? Que ellos dicen, basado en las escrituras solas. No, Señor, alguien con conocimiento, con el envío que era San Pablo. Entonces el hermano separado dice, sí les explicó con las escrituras, pero un maestro explicando. Ahora vamos a darle un pacatazo, vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro y no perdamos de vista que es la persona correcta con las escrituras. Vamos a ver dónde es necesario que esto sea iglesia más Biblia. No es solo iglesia más cualquiera que agarre la Biblia y diga, yo es que la Biblia es inerrante, pero tú no eres inerrante. Vamos a ver Segunda de Pedro 1. Vamos a ver. Segunda de Pedro 3, vamos a leer. Y dice 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, él ha escrito que casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los ignorantes y poco firmes en la fe, la misma escritura que dice este muchacho que son infalibles, pero en las manos de un ignorante, de un poco firmes en la fe, dice, los cuales, dice, algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos, los ignorantes, tuercen como también lo hacen con las demás escrituras. No es que solo tuercen las cartas de Pablo, sino que estos ignorantes las tuercen al igual que todas las escrituras, dice, para su propia perdición. Significa que con las escrituras que son infalibles, el que lleva el mensaje es infalible. No, Señor. Y dice, así que ustedes, oh amados, ya estando advertidos, ustedes, mis hermanos que están viendo, ya están advertidos que hay personas que dicen que la Biblia es infalible, pero ellos son ignorantes y tuercen las cartas de San Pablo y tuercen las demás escrituras. Por eso Pedro dice, sabiendo que las escrituras tienen quien las interprete. Así que ustedes, oh amados, ya estando advertidos, guárdense, no sea que arrastrado por el error de esos perversos, caigan de su firmeza. Entonces, ahí vemos, hermanos, que lo que pasa con las denominaciones es que ellos creen que la Biblia es inspirada, pero ellos creen que están libres de error. Aunque este muchacho no lo diga, pero nosotros vemos que cada uno dice tener la razón porque la Biblia no engaña. Pero
pues no queriendo ofender, ellos no tienen preparación. Vamos a ver qué más dijo. Dijo que ellos creen en el credo de los apóstoles. Y le voy a dejar una tarea, que me diga en qué momento en su iglesia utilizan el credo. Que me diga en qué momento su iglesia reza el credo. Porque la iglesia primitiva, que es la que dio el credo al mundo, esa iglesia tiene momentos en el que se reza el credo. Yo quiero saber si ellos utilizan el credo, si por eso son la iglesia primitiva. ¿En qué momento la iglesia primitiva utilizaba el credo? Y si en ese momento es que ellos lo utilizan. Dice, la cosmovisión protestante es diferente. Dice, no señor, usted no puede decir la cosmovisión protestante como que fuera unánime. No es unánime, porque en su iglesia no tienen la misma cosmovisión que la que tiene el vecino, ni la que tiene la de la otra cuadra. Dice, bueno, él no es reformado, ya lo mostré, y se quiere mostrar que sí es reformado. Ahora, si la sola escritura es garantía del querer de Dios, ¿por qué la sola escritura no pues lo lleva a ser una sola iglesia a ellas? ¿Por qué? Y le vamos a escuchar para luego ir dando más argumentos, más refutaciones. Y pues dejarle acá de que a mí no es suficiente, para mí no es suficiente que me diga, nosotros somos la iglesia de Cristo, sino que lo muestre con la historia y con la Biblia. Que me muestre cómo ellos, siendo la iglesia de Jesús, podían estar, por ejemplo, y él habló de la Pascua, cómo se resolvió y en qué iglesia se resolvió, en qué momento fue que se dio ese conflicto cuartodecimano, en qué momento, que nos hable de eso, si es la iglesia de él. Y pues lo dejo, Ethan, para que usted nos dé pruebas, no palabras, porque usted no ha demostrado que la iglesia cristiana con sede en Roma sea la fundada por Jesús. Usted no lo ha demostrado. Ahora, muestre de que no es la fundada por Jesús con pruebas, y muestre que la suya sí es la fundada por Jesús, y deme libros. Yo quiero que usted me dé evidencia. Lo que usted dice no me interesa, sino lo que usted pueda demostrar. Le escucho. A ver, primero que todo, señor, sin ánimo de ofender, obviamente usted de pronto tiene dificultades a la hora de retener y procesar información. O sea, mis argumentos son lógicos. Estoy presentando silogismos, tiene una conclusión lógica. Usted simplemente dice, no me sirven las palabras. Claro, es que así argumentamos. Es parte del quehacer de la filosofía. Usted simplemente presenta. Porfa, apaga el micrófono para poder... porfa, apaga el micrófono para que no me interrumpas. A ver, te presento argumentos que están estructurados de forma como un silogismo. Te presento unas premisas y una conclusión. La conclusión es lógica y válida en el sentido de que las premisas sean verdaderas. A ver, no tengo acá en este momento un lapicero y un papel para escribir, pero número uno, usted es un mentiroso. La iglesia ortodoxa no se suscribe al filioque, eso es falso. Hubieron personas que fueron invitadas a los concilios católicos, hubieron protestantes que fueron invitados, pero la iglesia ortodoxa no se suscribe a ninguna de las cosas que usted dice. Eso. No, señor, no sea charlatán. No sea charlatán. Le apago el micrófono porque usted es un mentiroso. Usted está hablando mentira. Usted está hablando mentira. Yo le leí un concilio. No me llame mentiroso, porque yo le estoy leyendo y ahí estaban los firmantes. Si usted no va a dar
Si usted no va a dar argumentos, no me llame mentiroso. Yo he leído un documento, entonces No no es un se concilio puede, ecuménico, señor. no No, se, señor. pero el punto es que aunque no sea ecuménico, estaban presentes alguna parte de los ortodoxos. Y Entonces, no me también venga había con protestantes cuentos. en otros concilios, señor. No, así ¿En, no funcionan los concilios. en calidad de qué? De invitados, todos están invitados. ¿Y firman o no? ¿Y qué importa que firmen? O sea, usted está suponiendo de que porque No, ellos firmen, señor, eso vincula a la señor, iglesia de forma general. señor, No, señor, señor. Usted, mi amiguito, todo, pues si y yo lo le voy a mentir. doy muestras, ya le dije qué concilios eran, ya le dije qué concilios. No me puede llamar mentiroso si yo estoy dando muestra. Usted me puede, si usted me muestra de lo que yo digo es falso, llámeme mentiroso y yo lo voy a aceptar. Pero si yo estoy dando información, si yo estoy dando información, usted no me puede llamar mentiroso. Puede decir que Distorsionada, esa, señor. puede decir usted que esa información es falsa, eso sí, pero no me diga que soy A ver, mentiroso. número Ahora, uno, la información es verdadera, las si conclusiones usted suyas son dice, falsas, es mentira. no, si usted dice, señor, que es falsa, usted tiene que probarlo. Pero usted me está llamando mentiroso y yo estoy leyendo, Señor, perdón, eso métese a lo internet, dice el métase a Dessinger. internet, No me interesa pregúntele a un internet, ortodoxo. señor, eso es el Dessinger. No me ¿Y interesa qué? internet, A los señor. ortodoxos tampoco le interesan el Dessinger. Ese es bajo, señor. Eso es bajo. Eso es increíble. Lo que yo tengo son libros. Por eso No, me gusta señor, dialogar con personas serias, le con estoy personas, invitando. con Traigamos un personas ortodoxo. serias. A ver a quién desmiente los dos. Traigamos un ortodoxo. Lo ¿Le puede parece? negar. Yo he visto por aquí que Entonces, anda un sacerdote que dice que es ortodoxo. Yo le estoy leyendo el Concilio Segundo de León, año señor, ese concilio no es 1274. vinculante. Por eso Eso, le digo yo, la información puede ser pero verdadera, sus estaban allí, conclusiones son señor. falsas. Sus Señor, conclusiones son falsas. señor, estaban allí parte de los ortodoxos y firman un tratado de omnímoda obediencia. Ahora, yo le voy a decir algo. Ahora le dan un primado de honor, no jurisdiccional. Ahora no tiene primado jurisdiccional, pero en ese tiempo sí. Ahora, Yo no voy a hablar a usted mucho si, rato y usted me interrumpe de forma abrupta. porque No sé usted qué me está intención tenga. diciendo mentiroso, Usted también me llamó mentiroso y porque yo le luego voy a voy a tener un tiempo para que mostrar. me desmienta. Yo le voy a mostrar, esto ya se lo mostré, pero a usted no le interesan las pruebas, a usted le gusta Google, eso le No, no, interesa, señor. No, eso no, le señor. interesa. Métase a internet. Esto no es internet. Aquí Mi- podemos ver la sucesión. Este es un libro. Este es un libro. sí, Este es un señor, libro. No escúcheme, me venga, escúcheme, no sea bajo decirme señor, busque escúcheme, en internet. No, escúcheme, señor. escúcheme, Compre libros. escúcheme. Compre Sí, libros. señor, la verdad tengo muy buenos libros y leo muy buena teología y tengo, en cierto modo, me considero de buen nivel. Usted a mí no me va a engañar con esas cosas tan básicas y tan elementales. Usted solamente está haciendo malas interpretaciones de la lectura. Te estoy diciendo, o sea, experiencia, sentido común. Pregúntale a un ortodoxo. ¿Quién mejor que un ortodoxo puede dar fe de lo que cree su iglesia sino un ortodoxo, una persona preparada? Usted mismo lo dijo Es, ahorita, una persona indocta en el señor. conocimiento. Entonces, ¿usted cómo me va a decir a mí que los ortodoxos se suscriben al filioque o al purgatorio? No, señor. Mire, primero que todo, no existen concilios ecuménicos actualmente en las iglesias ortodoxas. Entonces, no, el credo no se ha cambiado. El credo ortodoxo dice que el Espíritu Santo solamente procede del Padre. No existe un cambio. De forma Esto, ecuménica. esto, mi amigo, está también en el diccionario de papas y concilios de Paredes Garcete, que no es Mire, sí, católico, que no puede es que, puede católico. que la información sea verdad, pero no se suscribe a la realidad. Usted está haciendo una mala interpretación.
de que esas personas no representan a la ortodoxia de forma general, igual que los protestantes que estuvieron allí no representan a la iglesia protestante de forma general. Es una invitación, es algo, no sé, algo más bien como Si usted quiere, político. confírmelo. Eso fue en la sesión 18 en la iglesia Santa María de Novela. El otro, ese fue No, en el concilio de Florencia. En el no, amigo, vea. concilio de Mire, en el Florencia. concilio de Cartago también se obligó al rebautizo de los herejes, pero luego la iglesia de forma general en un concilio ecuménico determinó de que los herejes no debían ser rebautizados. Un concilio puede expresar algo, pero un concilio no es vinculante si no es ecuménico. O sea, cada Y, y iglesia tiene que para, estar. y para usted, ¿tienen valor los concilios? Claro, un concilio tiene valor, pero no es vinculante por cuanto no es infalible. ¿Por qué O sea, un tiene valor concilio, si usted no está en esa iglesia? vea, es que la verdad es la verdad independientemente. Eso llamaría una falacia genética. La verdad, un ateo puede decir una verdad, aunque sea ateo. O sea, a nosotros nos corresponde hacer es un juicio a posteriori. O sea, yo no puedo rechazar lo que enseña el concilio católico por cuanto lo hizo la iglesia católica. Una verdad es verdad. Ejemplo, yo puedo creer en la unión hipostática. ¿Por qué? Porque tiene argumentos lógicos, tiene coherencia, se suscribe a lo que enseña la Biblia. En ese sentido, yo me puedo suscribir a un concilio. Es Usted más, y usted es el vocero de los demás. no, por eso te digo yo, mira, primero que todo, tú malentiendes el concepto de cosmovisión. Una cosmovisión es la estructura, la base epistémica desde la cual partimos. La cosmovisión protestante sostiene de que no existe ser humano que sea infalible. Esa es la base de la cosmovisión protestante. Dado de que no existe un ser infalible, todos podemos fallar y todos tenemos la responsabilidad de hacer las veces de jueces. Es más, debemos juzgar, como le dijo Jesús a los fariseos. Escudriñen la escritura. ¿Por qué? Porque ellos dan testimonio de mí, pero en última instancia el fariseo era el juez que determinaba si iba a creer o no creer en el testimonio de la escritura. Así somos nosotros. ¿Por Nosotros qué la gente le leemos. tiene que creer a usted con la escritura en la mano? ¿Por qué la gente le tiene que creer? ¿Y por qué usted afirma tener la verdad solo por tener la Biblia? No, 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 no. Mire, escúcheme, si un protestante o alguien le sostiene de que posee la verdad, número uno, lo puede decir en un sentido metafórico, en un sentido poético, pero no lo puede sostener de forma epistémica. ¿Por qué? Porque nuestra cosmovisión exige que no existe o parte de la suposición de que no existe ser infalible. Entonces, que alguien le diga de forma tajante, yo tengo la verdad, es un mentiroso o es contradictorio. Es como que un vegano o un vegetariano diga que es vegetariano mientras está comiendo un pedazo de carne. Es algo contradictorio, o sea, estaría yendo en contra del sentido común. Y la, y la iglesia que Jesús deja y que dice la palabra de Dios que va a seguir recibiendo revelación cuando la venida del Espíritu Santo, ¿será que se puede equivocar o se ha equivocado, por ejemplo, en el canon? Sí, sí, la Iglesia Católica se equivocó en el canon. Es más, nosotros tenemos canon diferentes del Antiguo Testamento. Entonces, mira, déjame explicar acá lo siguiente. Mira, uno de los No, argumentos más permítame, simples. permítame, no se me vaya del tema. Yo le preguntaba si se equivocó en el canon, porque, pues, ¿por qué no está, por ejemplo, la Didache? ¿Por qué no está el Apocalipsis de Pedro? Si algunos lo consideraban canónico. Bueno, la IH creo que se encontró muchos años después. Creo que no era contemporáneo, al menos a muchos escritos. eh, sí, sí, creo que la IH es uno de No, los fue el escritos siglo primero. apostólicos más. Fue Sí, el fue siglo escrito, pero primero. escúcheme, fue descubierto. O sea, de pronto no era tan popular, no fue tan popular en su momento como lo puede ser actualmente. Eso es algo que de pronto puedo tomar a valor. A ver, existen criterios de canonicidad. Hay que partir de eso. Número uno, puede ser que la DIDACHE no tuvo, primero que todo, la aceptación, eso se llama el criterio de catolicidad, significa de que muchas comunidades no lo aceptaron y eso hace de forma que por criterio se rechace. ¿Por qué? Porque puede haber una pequeña duda. Número dos, existen criterios de heterodoxia o de ortodoxia a las cuales podemos apelar para poder determinar. O sea, nosotros, la iglesia, lo dice el mismo Ives Congar, la iglesia solamente reconoce que es inspirado. La iglesia no determina que es inspirado. Asimismo lo hicieron los fariseos. Ellos no eran infalibles, pero ellos apelaron a criterios como que eran proféticos, que eran libros que la misma comunidad reconocía que tenían un valor litúrgico, y a partir de esos criterios ellos determinaron su canon. No era necesario que fueran infalibles. Dios nos ha dotado.
cuál es el criterio que no cumplía la DIDAG? Catolicidad. O sea, no era un documento que fuera universalmente aceptado o en el sentido más amplio, al menos por comunidades de reconocimiento o que tuvieran como que un lugar trascendental en las comunidades cristianas. Ahora, usted dice que la iglesia se equivocó en un canon igual. Repite que se cortó por un momento tu internet. Te escuché hasta la parte de Cano. Usted dice que la iglesia se equivocó porque ustedes no tienen un canon igual. Sí, o sea, es parte del sentido común. Usted me preguntó a mí que si yo creo que la iglesia se equivocó en el canon. Yo te respondí que sí porque no tenemos el mismo canon. O sea, eso demuestra de que yo creo que se equivocó. No estoy diciendo por qué. Si tú me preguntaste si quería, yo te respondí que sí. ¿Por qué? Porque tenemos un canon diferente. Eso demuestra, al menos, o sea, en el ¿Y sentido por lógico. qué, y ¿Cómo? por qué ustedes no se equivocan? ¿Y por qué la iglesia sí? Ah, no es que podríamos estar equivocados. O sea, Hablando sobre el canon, claro, podríamos estar ¿por equivocados. qué ustedes tienen un canon diferente al de la iglesia católica? No, claro, te lo digo yo, o sea, partimos de cosmovisiones diferentes. Mira, en el pensamiento protestante, nuestra cosmovisión es de que nadie es infalible. Es más, podríamos estar equivocados en el canon. Es más, podríamos estar equivocados en ¿Por la qué no existencia de tienen Dios, los mismos libros? ¿Por qué no los tienen? porque apelamos a criterios diferentes. O sea, el criterio, por ejemplo, para rechazar las adhesiones a Daniel, rechazar las adhesiones al libro de Esther, los libros primera y segunda de Macabeos, existen criterios. Y es más, el mismo Jerónimo cita en algún momento una incongruencia que encuentra en las adhesiones, en el relato de Susana, que es una adhesión al libro de Daniel, donde de forma lógica llega a la conclusión de que el judío no tenía la autoridad para apedrear a una persona, en este caso por haber mentido en cuanto a la adulterio de Susana, y eso demostraba para Jerónimo, o sea, es un testimonio temprano de que los judíos habían rechazado esas adhesiones al libro de Daniel porque era incongruente con la historicidad, porque los judíos no podían apedrear, no tenían la facultad ¿Por en qué, su... por qué no tienen los 7 libros ustedes? Te estoy mostrando, o sea, por incongruencias, no cumplen los criterios, al menos para los No, judíos y para los protestantes no cumplen los criterios. ¿por qué no los tienen? Porque los quitaron. No, amigo, mira, te puedo mostrar históricamente, y es más, creo que son de los campos fuertes míos. Lee Martin MacDonald es un erudito experto en el tema del canon. Y en el siglo II tenemos ya, Josefo, tenemos el testimonio de un canon corto del Antiguo Testamento. Eh, tenemos, Si usted dice es un experto, yo no soy experto, o quizás no digo experto, pero es de sus temas favoritos, también los míos, también los míos. Entonces, ¿por qué no están en su Biblia Reina Valera? te estoy diciendo el ejemplo. O sea, el tema del canon fue un tema de amplia discusión en la iglesia primitiva. Tenemos evidencias de que de forma a los primeros siglos, al menos la iglesia se adhería a un canon corto y de forma paralela también los judíos poseían un canon corto. Te estoy mostrando el ejemplo de Josefo, el ejemplo de No, Cuarta de estas. la pregunta es, ¿por qué no lo tienen? Porque los quitaron, porque sí estaban, No, eh, no estaban. no te estoy diciendo, tenemos padres y listas primitivas en Óigame, donde no se consideraban. ¿estaban o no estaban? No, no estaban. No. O sea, las listas canónicas que tenemos son bastante tardías. La Biblia del oso, ¿están, están o no están en la Biblia del oso? Sí, claro. Los deuterocanónicos, sí. ¿Y por qué está diciendo que no? A ver, una cosa es que un libro esté dentro de un conjunto a ver, como una unidad Esta de es una Biblia. escritura. Escúcheme, una cosa es que un libro esté dentro de un conjunto de páginas y otra cosa es considerarlo canónico. A ver, existieron en su momento, igual que Jerónimo, los La apéndices donde se metían. pregunta, no, la pregunta fue clara. La pregunta fue clara. ¿Los quitaron sí o no? Usted dijo Amigo, no porque no mi respuesta, estaban.
amigo, mi respuesta es muy clara. A ver, entiéndalo primero. En el siglo primero, segundo y tercero no existían códices, habían rollos, ¿cierto? Así que la conceptualización de que algo era inspirado y de que algo era canónico estaba aquí, no en algo físico. Si usted me va a preguntar a mí por algo físico, es algo absurdo, anacrónico. Si usted me dice a mí, No, es que sí, mi pregunta fue clara. ¿Estaban en la Biblia evangélica, sí o no? Usted me dijo no, y yo le dije los forma de quitaron. apéndice. Usted me Sí, dijo forma de no apéndice. están en forma de apéndice. No están en la del oso, no. No, claro de que no. Claro de que no. En Claro. la de Lutero sí. En la de Lutero sí. En la de 1534 sí. Pero le Pero pregunto, o sea, en esta, su punto a qué va, su punto a qué va. A el ver, yo le punto pongo un es que ejemplo. yo Mire, le, el no, Códice Vaticano tenía la permítame, carta de pe- Bernabé. pe- ¿Es permítame, inspirado? yo sé eso, yo lo sé, yo lo sé, Entonces, los ¿cuál es su punto? ¿A códices, qué quiere llegar? yo, ¿a qué quiero llegar? A la pregunta que si usted era honesto y yo le pregunté, ¿estaban o no estaban en la Biblia evangélica? Y me dijo de que Yo te no. respondí que sí. Yo le dije, no No, en la están actual, porque en la actual. Luego me dijo la Biblia del oso, es muy diferente. La Biblia evangélica, la Biblia del oso. le Aunque tiene una dije, línea, ¿estaba o no estaba en la Biblia evangélica? Esa fue mi pregunta. Y me dijo, no. Y le dije, no están porque la sacaron. Y me dijo que no. no, a ver, No. entienda lo siguiente. Usted no me puede hablar a mí y limitarse solamente al lenguaje español. Reina Valera o la Biblia del oso es un libro o una traducción al español. Tú mismo lo dijiste, Lutero no poseía, o al menos en el sentido estricto de la palabra, no los considera inspirados. Entonces usted no puede sostener, Estaba, estaba en la Biblia King James. Estaba en la Biblia de Ginebra. pero ¿cuál es Sí. su punto? ¿Cuál es su punto? Mi punto La es, pregunta es si se deben considerar inspirados o no. Esa es la pregunta. Verdadera no, que se debe hacer. no, Claro. no, 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 es que vamos avanzando y yo le pregunté si estaban o no estaban en la Biblia evangélica y La me carta de Bernabé dijo, estaba en el Códice Sinaítico. yo, yo le puedo mostrar lo que me faltan, lo que me sobran son libros y sí, No, pues incluso habían Ah, estaban los macabeos, pero le faltaban varios, o partes, le faltaban partes. por eso, o Hablando sea, ¿cuál es su punto? del ¿Usted siglo qué quiere quinto, demostrar? Vea, usted no me dejó responder a mí mi espacio. Usted habló mucho ahorita y no me dejó responder. Me pregunta y nunca me deja no, o responder. sea, la pregunta, por qué ustedes sí tienen la verdad en cuanto al canon y por qué la iglesia se equivocó? El punto, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento usaron los deuterocanónicos, sí los usaron, Eso no demuestra nada. sí los Judas, Judas, usaron. Judas Demuestra, usó. demuestra que ellos usaron la No, Septuaginta, que amigo, estás mal era, informado. Mal estoy, informado. estoy mal informado, Le no recomiendo que se usaron la lea, Septuaginta. le recomiendo que se lea el libro de Edmund Gallagher. Número uno, eso. Mire, usted me va a citar eruditos y el mismo Edmund Gallagher demuestra de que Septuaginta era un concepto que se reducía solamente al Pentateuco. Existían, Señor, existían. le voy a enseñar mis libros, le voy a Le- enseñar mis libros. Escúcheme, pero Aquí escúcheme, está escúcheme, uno. señor, escúcheme. Permítame, porque Pero si no me deja hablar, usted dice, óigame, usted me está diciendo a mí que yo me tengo que informar. Aquí está un libro que se llama La Biblia en la Historia. Aquí está otro que se escúcheme, llama escúcheme, El señor, origen. escúcheme, Aquí está escúcheme, uno que se llama El origen de la Biblia. escúcheme, Aquí está pero me va a uno que escuchar. se llama ¿Dónde obtuvimos la Biblia? Aquí está otro que se llama Historia de la literatura cristiana antigua. Aquí está otro. Aquí está otro que se llama ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo se formó la Biblia? De Justo González y Edilberto López. Aquí está uno que se llama El canon de las escrituras
de ¿Me F.F. puedes escuchar? Bruce. Aquí está otro que se llama Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, de Raúl Saldívar. Aquí está otro que se llama Introducción a la Biblia, de Manuel de Tuya. Entonces, lo que yo tengo son libros sobre Yo el también, canon. yo también, y tengo Entonces, mejores. que usted me diga que no usaron la Septuaginta, Pues me eso, puede escuchar, eso es, eso es me puede escuchar. ignorancia. Ahora que Pues usted no me vamos a vaya hablar. a decir, es que sí, ya lo voy a dejar. Que usted me diga, sí, porque primero la Septuaginta solo habían traducido el Pentateuco. Sí, eso fue en el principio. Eso fue en el principio. Pero Jesús sí la utilizaba, y yo le voy a mostrar ahora libros Escúcheme, donde señor, mencionan eso. Le escucho escúcheme, y yo le voy a mostrar. escúcheme. Vea, número uno, le estoy citando a la eminencia, o sea, al erudito. Uno tiene que entender de que existen personas muy capacitadas, pero existen personas de mayor nivel. No es lo mismo una persona con un bachillerato o con una licenciatura a un doctorado. Le estoy citando a Edmund Gallagher. Edmund Gallagher es el erudito de mayor trascendencia en el campo de la Septuaginta. Él escribió un libro que se llama La Septuaginta. Número uno, él demuestra de que la erudición tradicionalmente se equivoca. ¿Por qué? Porque el término Septuaginta, aunque lo utilizamos nosotros para hablar o referirnos a todo el Antiguo Testamento traducido al griego, realmente en el tiempo del apóstol Pablo y de Jesús solamente se refería y se limitaba a los escritos del Pentateuco. Ojo, existieron diferentes traducciones de Isaías, de Ezequiel, de posiblemente otros libros. Sí, es verdad, pero eso no se consideraban parte de la Septuaginta. Eran traducciones que hacían no solamente personas como Aquila, se me olvida el nombre, tenemos varias diferentes, es más, tenemos diferentes versiones de traducciones al idioma griego. Pero mire, le voy a citar Yo lo incluso un erudito, se sé. llama Craig Evans. Craig Evans. Este erudito dice, y es más, se lo demuestra, usted puede mirar, Jesús utilizó la Septuaginta, también utilizó traducciones targúmicas, también utilizó variantes textuales, incluso hasta tenemos posibles utilizaciones de el Pentateuco samaritano. Entonces usted no puede decir de que Jesús se limitó solamente a utilizar la Septuaginta. Primero, porque no existía la Septuaginta en el sentido que la conocemos hoy en día. Y número dos, porque Jesús utilizó muchas variantes, los apóstoles utilizaron muchos posibles textos. Es más, tenemos a a Pablo utilizando a versiones del Targum, o sea, traducciones al arameo de la versión hebrea. Tenemos a otros escritos, a los escritos de Qumran. Tenemos a un Judas citando a la asunción de Moisés, al libro de Enoch. Tenemos, o sea, los apóstoles y Jesús utilizaron diferentes fuentes textuales, pero eso no demuestra de que fueran inspiradas. Entonces tendríamos que tener el libro de Enoch, tendríamos que utilizar también la asunción de Moisés, el Apocalipsis de Elías, tendríamos que utilizar también los textos del Targum que el apóstol Pablo citó. Pablo citó filósofos, Arato de Cilicia, Pablo citó diferentes escritores. Entonces todos esos escritores que ellos citaron, por lo tanto, son inspirados. No, ese es mi argumento. Eso no Menander, es Epimenides, Arato. exactamente. Entonces, eso no demuestra nada. Que Jesús haya utilizado escritos en su momento o que hoy reconocemos como parte de libros canónicos no demuestra de que sean inspirados, solamente significa que tenían valor. Es más, Jesús utilizó también posiblemente fuentes judías. Jesús utilizó las enseñanzas de Hillel, de Shammai, pero eso no demuestra de que ellos fueran infalibles. Le voy a leer. Usted dice, la eminencia, la luminaria no era bachiller. Usted no se puede casar con un solo escritor. ¿Quién era Edilberto López? El doctor Edilberto López, presbítero de la iglesia metodista, obtuvo su doctorado de Drew University y es profesor de Nuevo Testamento y griego en el seminario evangélico. Para usted, pues McDonald. Veamos lo que decía Eso Rufino de es muy Aquilea, barato. decía. Rufino, que anteriormente había sido amigo de Jerónimo, pero se dejó de serlo cuando éste criticó su traducción de Orígenes, le acusó de pedir ayuda a la sinagoga de Satanás, dijo, la autoridad de los 70, de la Septuaginta, de los 70, dice,
inspirada por el Espíritu Santo y confirmada por los apóstoles, no puede derrocarla un hombre inspirado por Barrabás. Apología contra Jerónimo 2:30 al 33. Eso lo dice el libro del doctor Edilberto López y Justo L. González. Entonces, que usted lo niegue, pues eso pues Entonces, es algo de que a mí no me interesa. la traducción de los Dice, 70 es el el Pentateuco, amigo. contra La esa traducción de los 70, ¿cómo? traducción de los 70 se refiere al Pentateuco. No sé a qué se refiere usted. Me extraña, me extraña que si usted se diga estudioso, por ejemplo, usó los 70 refiriéndose a Isaías, a San Mateo, o usó el texto hebreo para traducir, para poner de San Mateo 1:23. ¿Cuál usó? ¿O O estamos sea, tenemos hablando, diferentes. o estamos hablando Tenemos solo del Pentateuco? O Isaías está en el Pentateuco. No, Isaías no está en el Pentateuco. Pero es que esa no Entonces, escúcheme, los 70 no tradujeron a Isaías ni a ningún profeta, solo tradujeron el Pentateuco. Esas traducciones al hebreo, perdón, al griego, no se consideraban parte de la Septuaginta. Eso es algo, es una convención actual. O sea, como dice Edmund Gallagher, es algo que nosotros asumimos y de forma cotidiana lo mencionamos. Pero Isaías fue posiblemente traducido por Aquila, o fue traducido posiblemente por otro griego, o fue no, traducido. eso usted lo dice. Amigo, Pero lo estoy citando. Cry San Evans. Mateo, Señor, eso fue posterior. Hablar de la versión de Aquila, de Teodosión, esas sí, yo lo sé. Eso lo hicieron para querer contrarrestar a la Septuaginta. Vamos a Por eso, o ver sea, lo que mi dice punto, mi punto es ese. Edilberto López, el doctor Edilberto López, no un bachiller, el doctor Edilberto López, profesor de griego y hebreo, decía, contra esa posición de Jerónimo se levantó Agustín. Agustín alegaba que en los libros de la Septuaginta el Espíritu de Dios habló también, por lo tanto estos libros debían ser incluidos en el Antiguo Testamento de los cristianos. Agustín asumió una posición ecléctica. Pensaba que tanto la versión del hebreo del Antiguo Testamento, como la Septuaginta tenían autoridad canónica porque ambas son una y ambas son inspiradas por Dios. Entonces, esto lo dice Edilberto López. Ahora, yo le puedo mostrar, por ejemplo, otros libros. Lo que dice, vamos a ver, dice Edilberto López, dice, el judaísmo alejandrino, dice, recibió otros libros, dice, otros libros judíos que esta comunidad atesoró como Sagrada Escritura, dice. La Septuaginta, dice, tenía todos los libros de la Biblia hebrea y otros libros y apéndices que encontramos en la versión católica del Antiguo Testamento. En el periodo de los cristianos originarios, primer siglo y principios del segundo siglo, esta Biblia griega se convirtió en el texto básico de los cristianos, cuya lengua dominante era el griego. Un repaso de las citas que hace el apóstol Pablo de la Biblia hebrea nos deja ver que usaba la Septuaginta como la versión de la Biblia. Usaba la Septuaginta como la versión de la Biblia. Entonces, hablando, bueno, dice, la tercera sección contiene libros poéticos y de sabiduría, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, sabiduría, eclesiástico, el libro de Jesús de Sirac. Dice, entonces esto estamos hablando de la Septuaginta. No sé si tenga algo, pues algo concreto que usted pueda mostrar, que la Septuaginta
no tenía esos libros. Y, por ejemplo, yo le puedo mostrar lo que dice F. Bruce, le puedo mostrar que San Pablo citaba el libro de la sabiduría en el libro de Romanos. F. Bruce, no sé si usted crea que Bruce era un ignorante, no lo sé, Mire, pero escúchame, yo, yo, dígame. no, yo, yo no digo que sean ignorantes, o sea, digo que cada persona es experto en su área. La mayor eminencia en cuanto al tema de Septuaginta es Edmund Gallagher. Es más, no existe un canon de Septuaginta. Es una idea que como tal no existe. Es más, el mismo Edmund Gallagher rechaza esa idea del canon alejandrino. Para él eso no existe. Es una idea distorsionada que no corresponde con la realidad. En el judaísmo Eso lo existía un dice canon. Néstor Díaz. No, eso lo Eso dice lo Edmund dice Gallagher. Néstor Díaz. Tengo el libro acá, Pues se se lo puedo mostrar. contradice Gallagher. Yo le puedo presentar información, tengo que buscarla. Pues se contradice Gallagher. ¿Por qué? Entonces, esos cuentos que dice Néstor Díaz, yo ya le refuté eso a Néstor Díaz. No, Entonces, mire, usted dice, o sea, solo estas personas, yo me quedo comprometido a mostrarle cómo Gallagher no piensa lo que usted está diciendo. Yo quedo comprometido a mostrárselo y yo se lo muestro con libros. Yo se lo muestro con libros. Usted no ha mostrado, dice yo tengo muchos libros. Yo no, hay un personaje por ahí que dice yo tengo 5 teras en libros. Para mí esa es una persona que no es seria. Así es que y le quiero decir algo para ya ir terminando, que ya se me va a no, apagar el no me va a hablar, teléfono. no me va a hablar, No, pero no. no, yo le quiero decir algo y después sigue usted para ir terminando porque el teléfono ya se me quiere apagar. Lo tengo conectado, pero a veces se me desconecta. Usted me dijo que usted responde las preguntas, las responde eh, filosóficamente. Entonces, ¿usted cree que la filosofía, pues elimina que usted tiene que probar históricamente la procedencia de su iglesia? ¿Eso es lo que usted quiere No, dar a entender? no. Mi punto es que filosóficamente se demuestra de que la historia, la tradición, la sucesión apostólica no garantizan la veracidad del evangelio o del mensaje cristiano. Ese es mi punto. Es un argumento En- filosófico que estoy dando yo. Usted, entonces eso elimina que que su iglesia no viene desde Cristo. No necesitarían. Eso demuestra eso. Que no necesariamente tendría que tener una conexión institucional histórica para ser o para decir poseer la verdad del evangelio. Ese es mi Pero punto. no es la iglesia fundada por Jesús. No existe tal cosa como iglesia fundada. O sea, la iglesia, en cierto modo, es una extensión de lo que era el pueblo de Dios. O sea, la iglesia solamente, en este caso, es la adhesión del pueblo gentil, o como dice el apóstol Pablo, la inserción a ver, somos ramas olivo silvestre injertado en el olivo original. Eso es la Entonces, visión. Entonces, lo que usted me quiere decir es que no hubo una iglesia fundada por Jesús. no, Jesús vino a inaugurar el reino de Dios. Lo que llamamos iglesia solamente es la comunidad de los santos, aquellos que han respondido de forma positiva al llamamiento o al mensaje del Evangelio. Pero tal idea como una fundación, como que una institución, no. O sea, la verdad somos piedras vivas y nosotros conformamos. Y en la medida en que somos injertados a este cuerpo místico de Cristo, hacemos parte de la iglesia. Pero la iglesia No hay siempre ha existido. entonces, no hay iglesia entonces fundada por Jesús. No Sí, hay pero esa no en iglesia el sentido que tenga un institucional. vínculo histórico. No hay iglesia que tenga un vínculo histórico. Sí, las hay muchas, pero todas se contradicen, o sea, tienen diferentes, sostienen cosas diferentes. O sea, ese es mi punto. Ortodoxos, coptos, católicos romanos, incluso hasta los mismos gnósticos que podrían tener un Us- vínculo histórico con esa iglesia del pasado, sostienen cosas diferentes. Eso demuestra, o sea, filosóficamente demuestra de que no es garantía la historia, la tradición, la sucesión apostólica para garantizar el mensaje cristiano verdadero. pero sí acepta que la iglesia católica
con sede en Roma, es, es, este, es ¿Una iglesia la histórica? fundada por Jesús, No, es una iglesia histórica, igual que las otras o usted cree que iglesias. la fundó Constantino? No, obviamente no es algo anacrónico y es parte de la mitología evangélica, pero no, no sostendría tal cosa. Y yo te estoy diciendo, mira, hay iglesias coptas, hay iglesias ortodoxas que tienen sucesión apostólica, tradición, Sí, eh, magisterio, sí. pero eso no garantiza la veracidad del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos creen cosas diferentes a la iglesia. Es que esas partes, o sea, la reforma protestante se da posterior al cisma de la iglesia. Eso demuestra de que la iglesia, mira, la promesa era, los que los escuchen a ustedes me escuchan a mí. Una de dos, o interpretas de forma literal eso o de forma simbólica. ¿Por qué? Porque los herederos de esa promesa no creen en lo mismo. Entonces, si yo escucho al patriarca de Rusia o al patriarca de Antioquía y me dice de que el Papa no es el obispo infalible, perdón, no es una persona infalible, entonces en teoría él está siendo el heredero de esa promesa a los apóstoles, pero el otro sucesor me dice otra cosa diferente, ¿sí? O sea, es un argumento lógico, o sea, no es compatible con la Por, lógica. por eso yo le presentaba que los ortodoxos, pues ellos son los que se salen y los ortodoxos, pues ellos volvían a consultar a Roma y ellos no calzan con el querer de Jesús que fuera la iglesia guiada por un solo pastor, porque él deja, y usted me dijo que San Pablo dijo que él mandó apacentar la iglesia. Hechos de los Apóstoles. Usted Él me, habla acerca de los obispos. Dice, dame un segundo mientras lo busco. Él llama, él advierte, 28, señor, Hechos 20:28. exactamente, bueno, voy acá. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mira, acá está haciendo referencia a unas personas a las cuales el Espíritu Santo ha puesto, ¿para qué? Para que apacienten ese que es el rebaño del Son los Señor. obispos, efectivamente, son los obispos. Nosotros vemos como Policarpo igual fue obispo. Nosotros vemos esas personas con nombre y apellido, con una historia y que pertenecen a una iglesia. Usted puede atribuirse, decir es que nosotros tenemos la verdad, pero no tienen unidad de fe. Entonces, la sola escritura no es el querer de Dios, porque para eso dejó el magisterio o los maestros, para eso los dejó. Y pues si la sola escritura fuera garantía de unidad de fe, entonces ustedes serían una sola, la iglesia evangélica, una Bueno, sola, te con respondo. un Te, solo, te respondo, con mira, un número solo, uno, sola escritura ¿sí? no es garantía de la unidad de la fe. O sea, eso no existe, tal idea. Eso es una cosa que ustedes de pronto parten de una idea errónea. Sola escritura es un principio epistémico. Nosotros partimos de que la iglesia, perdón, de que la escritura posee de forma material e inherente una autoridad infalible, pero no estamos diciendo de que eso garantice la unidad de la iglesia en ningún momento, No, ¿no? no, yo lo Pero estoy diciendo. Yo no, yo le estoy diciendo que si la sola escritura fuera el querer de Dios, garantizaría unidad de fe. mira, te voy a preguntar algo, Martín, respóndeme lo siguiente. ¿Dios quiere que las personas crean en Él, sí o no? Claro que sí. ¿Por qué Dios no se les manifiesta de forma corporal a los ateos? Si Él quiere Eso, que crean en Él. eso no me lo tiene que preguntar a mí, pregúnteselo a Dios. Entonces lo mismo. O sea, si Dios quiere la unidad de la iglesia, porque ese es el deseo de Dios, ¿cierto? ¿Por qué no nos otorgó una forma evidente o un medio más, digamos, más fácil de acceder a Él por el cual tengamos unidad? Mire, los ateos poseen evidencias de parte de Dios en la creación, en los milagros y todo eso. Ellos deciden si creen o no creen en esas evidencias. Lo mismo pasa con la autoridad de la escritura. Dios nos otorgó un regalo llamado escrituras y en él creemos que se posee la autoridad infalible, pero ya Dios no dejó las escrituras. Dios dejó la iglesia. nosotros, ¿Dios dejó las escrituras o dejó la iglesia? se entrecortó, mira, se entrecortó. Sí, Dios dejó las escrituras o dejó la ¿Qué fue, iglesia. qué fue,
¿Qué fue primero, la escritura o la iglesia? La iglesia. No, entonces, ¿qué predicaba Jesús y los apóstoles? ¿Qué leían? ¿Qué era la Septuaginta? ¿La Septuaginta fue primero que la iglesia o la Septuaginta fue Al después de la hablar iglesia? de escritura, estoy hablando de Biblia. Y por eso no es una Biblia, la escritura no es No, el Antiguo Testamento. no, no es una Biblia. Entonces, ¿qué es? Es el Antiguo Testamento. Es que al hablar de Biblia estamos hablando de 73 libros. No, no, no. Entonces, ¿qué O sea, fue? Por el, eso, ¿qué el fue principio, el antes? principio de ¿Qué no, no, el fue principio de la primero? escritura. ¿Qué No, fue mire, primero? a ver, La Biblia o la Biblia o la iglesia? no, primero fue, es que la Biblia es un concepto obviamente occidental, posterior a la invención del códice. En ese tiempo existían rollos. Yo Mire, lo la autoridad, sé. la pregunta es, ¿dónde recaía la autoridad? ¿Dónde recaía la autoridad? ¿En las escrituras o en el judaísmo? ¿Quién poseía autoridad infalible? ¿Los saduceos, los fariseos, el sumo sacerdote? Entonces, si tú respondes esa pregunta, te vas a dar cuenta de que la autoridad siempre ha sido o está conectada directamente a la escritura, no a ningún líder. Entonces, posterior a eso, sí existe una iglesia. No, no, no. Porque si estamos hablando, ¿qué fue primero? La Biblia. Es que estamos hablando sobre la Biblia. Y la Hablemos de Biblia, la escritura, de la escritura, de la escritura. ¿Qué fue la primero, la escritura? Biblia, la Biblia, estamos hablando de que es un libro terminado. A eso me refiero. Para que me entienda, que primero fue la iglesia y después la Biblia. ¿Quién fue primero? ¿Pedro o Primera de Pedro? Pedro. Pero Pedro, yo te pregunto, iglesia fue yo te pregunto, antes. Pedro, iglesia fue antes que las cartas de Pedro. A eso me refiero. Que sí, primero estaba la iglesia y luego la Biblia. A eso me refiero. o no estarías cometiendo un error semántico. ¿Por qué? Porque Isaías es primero que Pedro. O sea, teníamos más de un 83% de la escritura antes de que naciera la iglesia. Todo el Antiguo Testamento y los diferentes libros que lo componen representan más del 83% de la escritura. Entonces, Sí acá me, tenemos solamente sí, la terminación. sí me entiende que la Biblia es un producto terminado. Sí, claro, claro. Entonces, entonces le voy a hacer una pregunta para que me entienda. La Biblia la tienen los judíos. Sí, el Antiguo Testamento, sí. ¿Es la Biblia? Sí, la Biblia judía. Por eso se parte en dos partes, hay dos partes, antiguo y nuevo. No, la Biblia o la Tanakh. ¿La Tanakh es la Biblia? No. Agarre una Tanakh usted y váyase a su reunión y a ver si y usted puede desarrollar, según el tema, la Tanakh no es la Biblia. Escúcheme, Entonces, escúcheme. estaba Tranquilo. la Tanakh que estamos de acuerdo. Pero Sí, si hablamos de lo que es Biblia, estamos hablando de una Biblia de 73 libros. Que antes, para que, para que la Biblia estuviera completa, era necesario que Pedro escribiera la primera y la segunda de Pedro. Entonces, esa Biblia no era completa, era la Tanakh, Torah, Nevilín y Ketubín. Es sencillo, es lo sencillo. acabaste ¿Qué de fue decir. primero? La iglesia. Primero, Jesús no mandó a escribir. Escribe al ángel. Esa es otra cosa, pero Jesús no dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. Jesús dijo, ya se me va a pagar. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio. Entonces, no sé si usted está de acuerdo que primero fue la iglesia y después la Biblia completa. No. Ah, completa, sí, claro. Ya semánticamente es diferente. Claro, la Biblia completa, El claro, es muy chip, diferente. el chip, el chip no falla. Bien, ese es el punto. Decirle de que la iglesia necesariamente
La iglesia necesariamente tiene que estar en la historia para que ser la iglesia verdadera, la iglesia antigua, la primitiva, se tiene que mostrar en la Biblia. Usted eso no lo, por más que usted muestre, sí, pero allá mataron, que allá no sé qué, eso no quita la historicidad. Eso no quita la historicidad, entonces usted no puede, bueno, lo que se hace en un debate sobre la iglesia es mostrar, lo que se hace es mostrar dónde está mi iglesia en la historia, en la Biblia, pero lo que usted ha querido hacer es que ustedes tienen contradicciones. Por eso mi iglesia tiene la verdad, mi iglesia es la verdadera, porque ustedes se contradicen. Entonces, el punto es que usted está en una iglesia pentecostal que nacen en 1906. ¿O me va a decir que no nacen en 1906 esa denominación? Claro, la institución. Por eso te digo yo, hay que distinguir entre la iglesia como institución y la iglesia como cuerpo místico. La iglesia como cuerpo místico nació en Pentecostés o algunas personas lo trasladan a la cruz de Cristo, pero la iglesia institucionalmente siempre va naciendo en cualquier momento histórico. Ojo, o sea, mi argumento es muy simple. Mi argumento es parte de un razonamiento lógico, de que si la línea cronológica que une una iglesia presente con el pasado está garantizada, o bueno, quieren garantizarla por medio de la sucesión, la tradición, todo este tipo de cosas, pues tendríamos que tener iglesias como las ortodoxas o las coptas que creerían lo mismo en la iglesia católica romana, pero obviamente nos damos cuenta de que no es así. Eso demuestra de que no, ni aun poseyendo, ni aunque mi iglesia poseyera tradición, magisterio y un hilo histórico que la conectara, no sería suficiente para garantizar la veracidad de mi mensaje o el mensaje de mi iglesia. Ese es mi punto. Entonces, creo que las demás personas pudieron entender. Creo que por ahí entró alguien más. Muchas gracias por el espacio. Bendiciones. Bueno, bueno, bendiciones. Eh, bienvenido, hermano Miguel. Quiero ver acá. Y Hola, hola. ¿Me escuchás? ¿qué tal? ¿Qué No tal? se Muy pudo buenas. conectar Miguel Maciel. Vamos a ver, alguien más. Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Sí, gracias a Dios, todo bien. Justo estaba escuchando sobre cuál es la iglesia primitiva, ¿cierto? ¿A cuál Bueno, iglesia pertenece usted? primitiva, pues aparece en la Biblia, ¿cuál es? Y créeme que no es la católica. Si nos ¿A vamos cuál a los iglesia versículos, pertenece, señor? ¿A cuál ¿ah? iglesia pertenece usted? Ah, ¿A la cuál iglesia de, pertenece usted? la del Nuevo Pacto, es de Israel. No, ¿cómo se llama su iglesia? Así se llama. Nuevo Pacto, ¿es Ah, pentecostal, es no, no, unicitaria, no, no, no. trinitaria? Obvio, trinitaria, pues. ¿Por qué es obvio? Em, Porque el Padre es Espíritu y creemos en el Hijo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero hay otros que dicen que son la iglesia del Nuevo Pacto y y no creen lo mismo que usted. Bueno, son ellos, ¿no? O sea, de nosotros sí ¿Por creemos qué le voy en a creer a usted y no creerle a otro evangélico? ¿Por qué le voy a creer? porque toda la Biblia nos habla que hay un Padre, que hay un Espíritu y que hay un Hijo. O sea, no hay necesidad, o sea, toda la Biblia nos habla de eso, Su iglesia, mi amigo, usted ¿ya? puede mostrar que es la iglesia histórica, que es la fundada por Jesús. Es que iglesia fundada por Jesús, realmente él no ha dejado, simplemente ha dicho, y ustedes serán piedra, ¿no? Y en ti voy a constituir una iglesia o algo parecido, pero si no vamos en Hechos 1, ahí justo mismo dice, ¿no? Y Saulo consentía en su muerte en aquel día que
en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, había una iglesia donde ¿y qué Saulo tiene que perseguía. ver su denominación? ¿Qué tiene que ver su denominación? ¿Cómo puede hacer usted la conexión de su iglesia? Para empezar, ¿quién Mm. fundó su iglesia? ¿Cómo se llama Por su eso. pastor o usted es el pastor? Ah, no, no, no. El que fundó la iglesia en sí realmente, o sea, en la Biblia nos dice que ha fundado, hay un solo pueblo y que lo No, ha fundado Dios mismo. no, su iglesia. Usted se congrega todos los días. No todos los días, solo los sábados. Viernes a sábado y Se- lunas nuevas y tal como manda la Biblia. Usted es judío, Am, no sé a qué te refieres con judío. Yo me porque dice considero que si usted israelita. guarda, se reúne en lunas nuevas, dice. Eh, claro, es necesario porque los sábados y lunas nuevas es cuando se abren los cielos. Em, yo no sé usted si me quiere tomar el pelo, No, pero los sábados se abren los cielos. claro, sí, sí. Este, Ahorita no voy a encontrar el versículo. Son y más luna nueva, o sea, justo por eso u- acordarse, o sea, y todavía no, acordarse el día del reposo. Pero bueno, para no cambiar de tema, ya que están hablando de la iglesia, o sea, ¿cuál es la verdadera que realmente ha constituido? ¿Cuál es la verdadera que ha formado? O sea, incluso donde Primera de usted es Crónicas, sabatista, entonces. ¿cómo? Usted es sabatista. Amén. Sí, sí, hermano. La verdad es que no sé, no sé cómo pueda usted decir que la iglesia se reunía los sábados cuando vemos que se reunía los domingos. Y si San Pablo iba Mm. a la sinagoga era para evangelizarlo, porque ahí se congregaba los judíos. Y que usted diga que el sábado se abren los cielos, eso no es Ahorita le voy a serio. encontrar Ahorita le voy a encontrar el versículo, no solamente los sábados, sino lunas nuevas donde se abren los cielos. O sea, y de ahí te observan los ángeles. O sea, pero bueno, yo no quiero cambiar de mi tema. Ahorita voy a conseguir ese versículo que está en el Antiguo Testamento. Justamente por eso se guardan los sábados, porque muy aparte de ser el séptimo día, que es santificado, ¿no? Y que es un pacto por 1000 generaciones, o sea, falta para que, digamos, para que caduque esos mandamientos. Ahora, pero si vamos a hablar de la verdadera iglesia donde reposaban, donde iban los apóstoles, Le sí hay una, y pregunto, justamente, le pregunto, sí, ¿usted guarda mandamientos? amén, hermano, amén. Sí Y lo tal como guarda, debe todos ser. los 613. Especialmente nuestro Señor Jesús, bueno, yo creo que también saben, ¿no? De ni siquiera nuestro Señor Jesús llegó a cumplir todos los mandamientos. Pero usted ¿Por qué? dice que Porque lo justo guarda, había eran mandamientos. 613. A mí, Eran hermano, donde yo, 613. ¿Sí escúchame, sabía usted? ¿Sí amén, sabía que eran hermano. Claro, 613? claro, sí, sí, hermano. ¿Cuántos eran que usted tenía que cumplir y cuántos eran que Mira, usted no podía violar? Porque así, habían de así, cumplir y exactamente. de abstenerse. ¿Cuántos? eh, bueno, ya nos estamos debiendo del tema, hermano, pero bueno, sí, es muy cierto. Se guarda porque está en la Biblia exactamente, cosa que no muchos, o sea, es difícil, pero no es imposible, ¿no? Hay ciertas partes donde te dicen guardarás luna nueva, las fiestas duran pues 7 días, Vamos, la fíjese, Pentecostés, tabernáculo, Anthony, ¿sí? gracias por su participación, Pero hermano, déjame pero explicarles de la iglesia, porque